Entrevistas en Minuto 91. Os protagonistas a continuación. Se tivemos as palabras do adestrador do Pontellas, quedou contento co seu equipo na primeira mitad, logo na segunda, pois, ese gol psicolóxico, rematando os 45 minutos, xa non falamos do segundo porque sea un escándalo de gol, ¿no? Sí, la jugada de Javi fue una acción individual tremenda y golazo, ¿no? Merecido el esfuerzo. Realmente creo que fuimos unos injustos ganadores hoy, porque creo que el Pontellas mereció ganar y casi diría que la primera parte pudo haber dejado sentenciado el partido. Pero esas xogadas claves do porteiro, vos non? As dúas paradas que fixo, un Aquaman e logo a outra, hai unha intervención primordial. Correcto, sí, ya no solo por ocasiones, sino por presencia, por saber jugar, por saber leer el partido, por todo. Nosotros estuvimos desaparecidos prácticamente todo el partido y nos ha librado un poquito el trabajo defensivo del equipo, que en muchos momentos sí ha sido bueno, pero con el balón hemos estado totalmente nefastos y la verdad es que me voy a decir contento con los 3 puntos, pero si tengo que ganar así siempre, pues no me parece el buen camino, desde luego. Na primeira xornada de Liga, vostede tan nervoso xa que ten que ser expulsado polo colexiado. Que pasou? Que lle dixo? No, simplemente es que es curioso, me expulsa a mí y después empieza a pitar como realmente tenía que haber pitado. Me da mucha rabia que estos chicos piensen que sacar una tarjeta roja a un entrenador o algo, piensen que es el síntoma de autoridad, cuando es totalmente lo contrario. La autoridad son 90 minutos, no expulsar al entrenador. Realmente el banquillo contrario pues sí estaba insistiendo mucho más sobre el árbitro, sobre los arbitrajes, sobre las acciones del árbitro, y yo realmente pues no estaba haciendo nada, simplemente fue en una acción que le dije que tenía que pitar falta y optó por expulsarme. Si él cree que va a mejorar y que va a ir para arriba, más siendo debutante en el día de hoy, pues valiente cobarde, ¿no? Hai moito que axeitar neste equipo, según vostede, non lle gustou nada o seu equipo? Que hai que arranxar algo, ¿sí? ¿Dónde falla o equipo ese? Pues hoy estuvimos muy mal con el balón, estuvimos muy temerosos porque yo creo que es un equipo con mucha más calidad para intentar hacer muchísimas más cosas. El estado del terreno de juego no es el mejor porque bueno, es lamentable que un campo como Porriño pues esté como está. Yo bueno, pues casi prefiero jugar un campo de tierra que jugar en esto. Y la verdad es que somos un equipo que podemos hacer muchas más cosas con el balón y hoy no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Y hoy nos hemos librado en una acción a balón parado y en una acción individual tremenda de Javi, pero es que del resto no hemos hecho absolutamente nada en el aspecto ofensivo, con lo cual por eso me voy muy decepcionado, ¿no? Bueno, vamos a deixalo porque o domingo estaremos de novo xuntos alá na Gándara no partido Caselas Porriño, segunda xornada, novo derbi, ademais con 2 equipos que estiveron ano pasado e ascenderon a esta categoría. Sí, partido complicado, partido difícil. O Caselas nos enfrentamos a eles en pretemporada, é un equipo combativo, sobre todo na súa casa, que gana moitos enteiros, bueno, veremos como se dá. Desde logo que se estamos como hoxe, case mellor quedar na casa.